Bienvenidos al podcast número 32 de Archivo Oscuro. Hay casos que se resuelven gracias a las pruebas de ADN, otros por una confesión. Pero también existen casos en los que todo apunta hacia un culpable y aún así jamás se puede cerrar el caso. La historia que te traigo hoy es una historia de secretos familiares, obsesiones enfermizas, investigaciones frustradas y una tragedia que terminó conmocionando a todo Estados Unidos. Este es el caso de Susan Powell. Susan nació el 16 de octubre de 1981 en Nuevo México. Su familia la describía como una persona amable, responsable y muy cariñosa. Era la mayor de 5 hermanos y desde muy joven demostró que era ser extremadamente trabajadora. Quienes la conocían coinciden en que siempre intentaba evitar conflictos. Era una persona tranquila, educada y profundamente dedicada a la familia. Durante su adolescencia se trasladó con sus padres al estado de Washington. Allí terminó sus estudios y comenzó a trabajar mientras intentaba construir el futuro con el que ella había soñado siempre, que era una casa, casarse y tener hijos, formar una familia. En el año 2000 conoció a un joven llamado Josh Powell, que era un chico atento, educado e incluso algo tímido. Comenzaron a salir y apenas un año después decidieron casarse. Como ocurre en muchas historias de True Crime, los primeros meses parecen normales, pero con el tiempo empiezan a aparecer pequeñas señales que resultan inquietantes. Josh resultó tener un carácter controlador, era extremadamente reservado con el dinero y tomaba decisiones sin consultar a Susan. Y cada vez que discutían, hacía que ella terminara sintiéndose la culpable de todo. Aún así, Susan intentaba mantener unida a la familia. En 2004 nació su primer hijo y 2 años más tarde llegó su segundo hijo. Para cualquiera que viera sus fotografías familiares, parecían una pareja feliz, tan normal. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Los problemas económicos se acumulaban. Las discusiones eran cada vez más frecuentes. Y Susan comenzó a contar a sus amigos y allegados que tenía miedo de que su matrimonio estuviera llegando a un punto sin retorno. Susan en privado escribió un diario. En él describía cómo su marido había cambiado por completo. Hablaba de un hombre manipulador, egoísta y obsesionado con controlar todos los aspectos de su vida. Incluso llegó a dejar instrucciones claras en este diario de si algún día desaparecía o aparecía muerta, quería que la policía investigara a Josh. Hasta ahí llegaba la cosa. El domingo 6 de diciembre del 2009 había sido un día aparentemente normal en casa de los Powell. Fuera, una intensa tormenta de nieve cubría las calles. Las temperaturas eran muy por debajo de bajo cero y los vecinos apenas salían de sus casas, a no ser que fuera una cosa súper necesaria. Susan pasó parte del día con sus 2 hijos, Charlie de 4 años y Braden de 2. También asistieron a una reunión familiar organizada por su iglesia. Nadie notó nada extraño en su comportamiento. Ella sonreía, conversaba con las personas con normalidad y al regresar a casa la rutina continuaba. Los niños cenaron, se prepararon para dormir y, según Josh Powell, toda la familia se acostó alrededor de las 10 de la noche. A la mañana siguiente ocurrió algo que hizo saltar todas las alarmas. Susan no fue a trabajar. Algo completamente fuera de lo habitual. Era una mujer muy responsable y jamás faltaba sin avisar. Y sus compañeros comenzaron a llamarla y no respondía. Tampoco contestaba al teléfono móvil y nada. Mientras tanto, los niños tampoco aparecieron en la guardería. La preocupación empezó a crecer. Varias personas intentaron contactar con Josh,
Finalmente respondió. Les dijo pues que estaban todos bien, que habían salido de acampada, pero su actitud resultó algo extraña, sonaba como despreocupado, como si no entendiera por qué todos estaban tan nerviosos. Cuando los familiares de Susan acudieron a la vivienda, encontraron algo inquietante. La casa estaba cerrada. Dentro seguían el bolso de Susan, su cartera, su teléfono móvil, su documentación, incluso parte de la ropa que utilizaba pues a diario. Todo estaba allí, todo excepto Susan. Ante la falta de respuestas, los familiares decidieron llamar a emergencias. Cuando los agentes entraron en la vivienda, comenzaron a observar detalles que les hicieron sospechar desde el primer momento. Había un ventilador funcionando en pleno invierno. Algunos muebles parecían haber sido desplazados recientemente y una zona del salón mostraba signos de haber sido limpiada con mucho cuidado. No encontraron sangre ni signos claros de violencia, pero la escena transmitía una sensación extraña, como si alguien hubiera querido borrar un rastro de algo. Poco después apareció Josh con los niños. Los agentes comenzaron a hacerle preguntas. Él respondía con calma, demasiada calma. No parecía preocupado porque no aparecía su esposa por ninguna parte. Ni siquiera preguntó qué estaban haciendo los policías en su casa. Simplemente repetía una y otra vez la misma historia, que habían ido la noche anterior de acampada, que Susan estaba en la casa cuando se marchó con los niños y cuando regresaron, pues ella no estaba. Josh aseguró a la policía que en mitad de la noche, alrededor de las 12:30, decidió despertar a sus hijos pequeños para ir de acampada. En pleno invierno, con una tormenta de nieve y pasada la medianoche. Cuando los investigadores escucharon esta historia por primera vez, pensaron que se trataba de una broma, pero Josh insistía en que eso es lo que había sucedido. Afirmó que metió a los niños en la furgoneta, cargó algunos utensilios de camping y condujo durante varias horas hasta una zona remota del desierto de Utah. Según él, Susan pues decidió quedarse en casa porque estaba muy cansada. Aquella explicación no convencía absolutamente a nadie. ¿Qué padre despierta a unos niños pequeños en mitad de la noche para ir de excursión con temperaturas bajo cero y una tormenta de nieve? La historia pues era tan absurda que, bueno, desde ese mismo instante Josh ya se convirtió en el principal sospechoso. Llegados a este punto, los investigadores decidieron pues hablar con los niños pequeños por separado. No esperaban obtener mucha información debido a que los niños pues eran muy pequeños. Pero uno de ellos hizo un comentario que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. El niño explicó que aquella noche mamá estuvo con nosotros en la furgoneta. Los agentes pues se miraron entre sí porque aquello contradecía directamente ya la versión que había dado Josh de que ella se había quedado en su casa. Poco después el mismo niño añadió otra frase aún más inquietante. Mamá se quedó donde vimos los cristales. Nadie sabía exactamente qué significaba aquellas palabras, pero los investigadores comprendieron una cosa. Josh estaba mintiendo. Y si mentía sobre aquella noche, ¿qué más estaba ocultando? La desaparición de Susan acababa de convertirse en una investigación por posible homicidio. Y cuanto más profundizaban los detectives en la vida de la familia de los Powell, más oscuro se volvía todo. Lo que estaban a punto de descubrir sobre Josh y su entorno familiar era incluso más perturbador de lo que habían imaginado. Mientras los equipos de búsqueda recorrían montañas, bosques y carreteras cubiertas de nieve, los detectives comenzaron a investigar la vida privada de este matrimonio. Lo que encontraron cambió por completo la dirección del caso. Susan no era una mujer feliz. De puertas para afuera pues intentaba aparentar normalidad, pero llevaba meses confiando a familiares, amigos y compañeros de trabajo que su matrimonio estaba totalmente roto. No hablaba de discusiones puntuales, hablaba de miedo, de sentirse controlada y de un marido cuyo comportamiento se había vuelto cada vez más impredecible. Cuanto más hablaban los investigadores con quienes la conocían, más veces escuchaban la misma frase. Susan tenía miedo de Josh.
Poco después apareció una de las pruebas más importantes de toda la investigación. Susan había pues escrito un diario personal, como te he comentado antes, y bueno, no era un simple diario de pensamientos o de cosas que estás haciendo o cosas secretas así que no le quieres contar a nadie, sino era un relato detallado de cómo había ido deteriorándose su matrimonio. En aquellas páginas describía a Josh como un hombre obsesionado con el dinero, incapaz de asumir responsabilidades y con frecuentes cambios de humor, y humor para mal. Explicaba que él gastaba grandes cantidades en proyectos personales, mientras la familia pues tenía problemas económicos y él pues derrochaba dinero. También contaba pues que discutían constantemente, pero lo más inquietante pues llegaba al final de algunas de estas entradas a su diario. Susan dejó escrito pues eso, que si algún día desaparecía o aparecía muerta, que investigaran a su marido, que no se fueran muy lejos. Los detectives pues quedaron impactados ante esto. No era una acusación hecha después de los hechos, era una acusación como que meses antes de la desaparición de ella. Entonces era como si Susan hubiera intentado dejar un mensaje para el futuro. Mientras tanto, Josh seguía comportándose de una forma un poco que desconcertaba a todos. En lugar de colaborar activamente en la búsqueda de su esposa, parecía más interesado en protegerse a sí mismo. Contestaba con evasivas, olvidaba detalles importantes y cambiaba aspectos de su relato pues cada vez que lo interrogaban. Los detectives también revisaron su ordenador. Lo que encontraron levantó todavía más sospechas. Días antes de la desaparición, había realizado búsquedas relacionadas con lugares remotos y de difícil acceso. Después de que Susan desapareciera, comenzó a consultar información sobre cómo vender propiedades y gestionar cuentas bancarias. Era un comportamiento difícil de explicar para alguien cuya esposa supuestamente seguía desaparecida y podía aparecer, se supone, en cualquier momento. Si está desaparecida y crees que va a regresar o tienes la esperanza de que va a regresar, no te pones a vender la casa. Así que bueno, aquello era pues solo el principio, porque la policía aún no conocía al personaje más perturbador de toda esta historia, que no era Josh. Ahora te cuento. Cuando los investigadores comenzaron a hablar con la familia de Josh, apareció un nombre que pronto se convertiría en una pieza clave del caso: Steve Powell, el padre de Josh. A simple vista era un hombre educado, tranquilo y profundamente religioso, pero esa imagen empezó a desmoronarse muy rápidamente. Durante el registro de su vivienda, porque los agentes registraron la vivienda de los padres de Josh, encontraron cientos de fotografías de Susan. Y no eran fotografías normales, familiares. Muchas habían sido tomadas sin que ella lo supiera, desde distintos ángulos, mientras caminaba, mientras hablaba, incluso cuando realizaba tareas cotidianas. Además de las fotografías, Steve había grabado horas y audios hablando de Susan. En esas grabaciones confesaba que estaba enamorado de ella, de su propia nuera. Describía fantasías obsesivas, hablaba de ella como si fuera la mujer de su vida. Los investigadores no podían creer lo que estaban viendo y escuchando. La obsesión era totalmente enfermiza. Steve había escrito diarios completos dedicados a Susan. Decía que estaba destinada a estar con él y culpaba a su hijo, a Josh, de haber arruinado esa posibilidad. Cuando estos documentos salieron a la luz, la opinión pública quedó totalmente horrorizada y escandalizada. La familia Powell escondía secretos mucho más oscuros de lo que nadie se había imaginado en un principio. Los detectives empezaron a preguntarse si Josh había actuado solo. ¿Podía Steve saber algo de la desaparición de su nuera? ¿Había ayudado a ocultar algún tipo de prueba? ¿O simplemente era un hombre profundamente perturbado que no tenía relación directa con el crimen? Nunca se pudo demostrar una implicación de este señor con lo sucedido. Pero las sospechas seguían creciendo. Mientras tanto, los medios de comunicación convertían el caso en noticia nacional, como ocurre en casos pues así, de este tipo. Todo Estados Unidos pues quería saber dónde estaba Susan.
Durante los meses siguientes a la desaparición de Susan, la investigación pues continuó avanzando. Aunque la policía no había encontrado ni el cuerpo ni pruebas suficientes para presentar cargos por asesinato, la lista de indicios contra Josh no dejaba de crecer. Su historia sobre la excursión nocturna con sus hijos pues seguía sin tener sentido ninguno. Ningún investigador consiguió encontrar una explicación lógica pues para despertar a los niños en medio de la tormenta y llevárselos por ahí de acampada. Y tampoco existía ninguna prueba de que Susan hubiera permanecido en casa aquella noche. Al contrario, las declaraciones de sus hijos apuntaban justamente lo contrario, de que ella había ido con ellos en el coche. Cada nueva entrevista reforzaba la sensación de que ellos ocultaba algo, pero la ley exige pruebas y no sospechas, y eso era precisamente lo que faltaba. Con Susan desaparecida, Charlie y Brayden, que eran los niños, quedaron bajo el cuidado de su padre. Sin embargo, los servicios sociales comenzaron a seguir muy de cerca el caso de la familia. Las declaraciones de los niños seguían siendo inquietantes. En una ocasión, uno de ellos comentó que su madre estaba en el maletero durante aquella salida nocturna. En otra, habló de un lugar donde mamá se quedó. Los detectives sabían que los recuerdos infantiles pueden ser confusos, pero aquellas frases resultaban demasiado específicas como para ignorarlas. Cada conversación abría nuevas preguntas. Ninguna ofrecía respuestas definitivas. Debido a las numerosas sospechas y el entorno familiar en el que vivían los niños, un juez decidió retirar temporalmente la custodia a Josh y Charlie y Brayden pasaron a vivir con sus abuelos maternos, Chuck y Judy Cox. Para ellos era un pequeño alivio. Después de más de 2 años luchando para encontrar a su hija, al menos sabían que sus nietos estaban a salvo con ellos. O eso creían. Tras varios meses, los tribunales autorizaron visitas supervisadas entre Josh y sus hijos, siempre bajo la vigilancia de una trabajadora social. Aquella decisión parecía una medida razonable. Si no tienen pruebas contundentes de que él haya hecho nada malo, pues por lo menos no tiene la custodia, pero le dejan ver a sus hijos. Pero todo se vino abajo porque en una de estas visitas a los niños, la trabajadora social pues llevó a Charlie y Brayden hasta una vivienda que tenía Josh alquilada. Como en otras ocasiones, dejó que los niños caminaran pues desde el coche donde ella los llevaba hasta la puerta. Josh abrió, los abrazó y de repente ocurrió algo completamente inesperado. Empujó a los niños hacia el interior y cerró la puerta. Echó el cerrojo y la trabajadora social pues corrió inmediatamente hasta la entrada, quedándose pues fuera de la casa. Golpeó con fuerza, intentó abrir, gritó el nombre de ellos, de los niños, pero nadie respondió. Instantes después, ella pues llamó desesperadamente al 911 y entre lágrimas explicó que el padre acababa de encerrarse con los 2 menores en la casa y que algo estaba sucediendo y que no tenía buena pinta. Mientras esperaba la llegada de la policía, un fuerte olor comenzó a salir del interior de la vivienda. Era gasolina. Los agentes aceleraron todo lo que pudieron para intentar llegar lo antes posible, pero ya era demasiado tarde. Una enorme explosión sacudió la casa. Las llamas envolvieron el edificio en cuestión de segundos y los bomberos consiguieron apagar el incendio, pero dentro encontraron los cuerpos sin vida de Josh y de sus 2 hijos. La investigación reveló que Josh había atacado primero a Charlie y a Brayden con un hacha. Después roció la vivienda con gasolina y finalmente provocó la explosión, quitándose así su propia vida y arrebatándosela también a sus hijos. La noticia, conmocionó a todo Estados Unidos y no es para menos. No solo por la brutalidad de los hechos, sino porque muchos consideraron que esta tragedia se podría haber evitado. Después de la muerte de Josh, pues ya el caso cambió para siempre. El único hombre que, según los investigadores, conocía la verdad sobre la desaparición de Susan había muerto. Y lo había hecho encima pues llevándose a sus 2 hijos con él. Y ya cualquier posibilidad de una confesión. La policía siguió investigando durante años. Se realizaron nuevas búsquedas en minas abandonadas, montañas, pozos,
zonas desérticas, en vertederos, se utilizaron perros, radares de penetración terrestre y nuevas técnicas forenses, pero el resultado siempre fue el mismo, nada. Ni un solo resto, ni una prenda, ni una prueba definitiva, ni el cuerpo de Susan. Aunque nunca se pudo demostrar ante un tribunal, la inmensa mayoría de investigadores coinciden en una reconstrucción muy similar de los hechos. Creen que la noche del 6 de diciembre de 2009, Susan y Josh discutieron por algo dentro de la casa. No se sabe qué ocurrió, pero bueno, tal vez Susan le había dicho de divorciarse, de terminar con el matrimonio y bueno, lo cierto es que esa noche, pues según la teoría policial, Josh acabó con la vida de Susan dentro de la vivienda y después habría ocultado el cuerpo en su furgoneta. Y aprovechando la oscuridad y la tormenta de nieve, pues condujo durante horas hasta una zona remota del desierto de Utah y allí pues habría deshecho del cuerpo de su mujer. Pero bueno, esto siguen siendo hipótesis y bueno, nunca pudo confirmarse de una forma definitiva. Esto es la teoría de los investigadores. El caso de Susan también abrió un intenso debate sobre el funcionamiento de la justicia y de los servicios de protección infantil. Muchas personas se preguntaron cómo era posible que Josh continuara teniendo derecho a visitar a sus hijos cuando era el principal sospechoso de la desaparición de su esposa. La trabajadora social que presenció los últimos minutos de vida de los niños declaró que nunca olvidaría aquello. Contó que suplicó ayuda desesperadamente mientras escuchaba cómo Josh cerraba la puerta y durante años cargó pues con el sentimiento de culpabilidad. Pero en realidad, bueno, la realidad es que no tuvo apenas tiempo de reacción. Fueron cuestión de segundos donde ocurrió todo esto. Mientras tanto, pues Chuck y Jodie Cox, que son los padres de Susan, pues jamás dejaron de luchar. Durante todos estos años, pues han seguido financiando búsquedas, colaborando con investigadores y manteniendo viva pues la historia de su hija. Su objetivo nunca ha cambiado: encontrar a Susan y poder darle un descanso que nunca pudo tener. Y hasta aquí el caso de hoy. Espero que te haya gustado esta narración. Apoya este vídeo con un like si te ha gustado o te gusta este tipo de contenido. Si no te has suscrito, suscríbete ya con campanita para no perderte de ninguno de nuestros casos. Ya sabes que aquí contamos casos de supervivencia, paranormal, misterio, true crime, o sea, un poquito de todo. Y nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.